Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión más de seminarios de Reología y Fenómenos de Transporte. Vamos a dar por iniciado el día de hoy. Espero se encuentren bien y gocen de excelente salud. En esta ocasión tenemos el privilegio de presenciar la presentación de Jocelyn Escobedo Mundo. No sé, doctor Emilio, si quiera presentar a Sí, Jocelyn. claro, Adelante. claro, claro. Primero que nada, buenos días a todos. Gracias a los profesores, a nuestros compañeros estudiantes que, como siempre, cada viernes nos acompañan en esta serie de seminarios de fenómenos de transporte y reología. Agradezco, como siempre, la presencia y a nombre del doctor Fausto, el doctor maestro en ingeniería Ricardo, el maestro Luis, el doctor Luis Medina, la maestra Dominga, pues les damos la bienvenida a estos seminarios, la maestra Diola la doctora Diola que está allá en Durango. Entonces, les damos la bienvenida a esta sesión. Hoy tengo el gusto de presentarles a una de mis estudiantes, que fue una de mis mejores estudiantes, que estuvo conmigo en transferencia de masa en laboratorio de LTP, Jocelyn Escobedo Mundo, que nos va a hablar acerca del inicio de su proyecto de tesis de licenciatura. Hoy va a presentar las bases y más adelante esperemos ya presentar avances de la misma y presentar resultados importantes. El trabajo que versa su investigación es el efecto de la de presión pulsátil en venas con oclusión o venas que han sido ocluidas por medio de ya sea del colesterol o del calcio que se deposita en las venas. Entonces, vamos a escucharla. Esto es dentro del grupo de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos, y esta investigación se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más por comentar, le doy la palabra a mi estimada Jocelyn Escobedo, que ahí está su familia, aquí están todos, y bueno, saludos a la familia, y estamos aquí esperando tu presentación. Muchísimas gracias. Bienvenida, Jocelyn. Gracias, profesor. Bueno, como ya lo mencionó el profesor, el tema de mi tesis es el efecto del gradiente de presión pulsátil en venas con oclusión. Mi director es el doctor Emilio. Mis asesores son el doctor Fausto y el profesor Ricardo. No me puede cambiar. A ver, intenta moviendo el cursor en la parte inferior izquierda eh, del otro lado. Ah, ya. Ya, gracias, profesor. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener dos sistemas. Para el sistema A va a estar ocluido en la parte periférica. Entonces tenemos una longitud que le vamos a llamar L, una coordenada es en Z, una coordenada axial R minúscula y el radio sería R mayúscula. Para el sistema B va a estar ocluido en el centro y el fluido va a pasar por fuera, por el ánulo. Entonces vamos a tener un R mayúscula 1 y R mayúscula 2 posteriormente. Igual la longitud se va a llamar L, igual la coordenada en Z se va a llamar Z y la coordenada axial R minúscula. Mis contribuciones sobre este trabajo van a ser A, los mecanismos inerciales, B, la elasticidad del rouleau y C va a ser a bajas deformaciones. Mi trabajo va a estar distribuido en introducción, antecedentes, marco teórico, hipótesis, objetivos, problema físico, cronograma y bibliografía. Okay, la sangre es un fluido biológico complejo. Está compuesto por una fase dispersa y una fase continua. La fase dispersa es una suspensión de células que son los glóbulos rojos, que el profesor Edson me tiene prohibido decirles donitas, pero son eritrocitos. Los glóbulos blancos se llaman leucocitos y los eritrocitos son los encargados de llevar el CO2 a todo y el oxígeno a todo nuestro cuerpo.
Los leucotocitos son los encargados del sistema inmunitario y por su parte la fase continua es el plasma, que es esta partecita de aquí arribita. Es una parte líquida que contiene sales, proteínas y metabólicos. Y aquí también viajan las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación de la sangre. Por ejemplo, cuando nos cortamos, son las que evitan el derrame de la sangre y liberan sustancias que provocan la coagulación. Unos seminarios pasados, alguien comentó que por qué solo estudiábamos la sangre. Y no es que solo estudiemos la sangre, somos un grupo de varias personas que estudiamos diferentes ámbitos de la sangre y podemos hacer un trabajo en conjunto para un trabajo futuro. Y bueno, cabe además mencionar que la sangre es un fluido de su propio cuerpo. Es la sangre con oclusión de colesterol es el 75% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante pues que se estudie esto, nunca está de más. El colesterol se adhiere a las paredes de la arteria, lo que ocasiona una placa, como se puede ver en esta imagen. Y como respuesta natural del cuerpo, se siente lesionada, entonces va a tratar de reponerla haciendo un coágulo, lo que impide el paso de la sangre, causando los infartos. Esta enfermedad coronaria se llama arteriosclerosis. Y es una enfermedad subyacente a todas las enfermedades cardiovasculares. Ok, en la ingeniería podemos ver podemos ver este tema en diferentes ramas, por ejemplo, en la recuperación terciaria del petróleo, en la fractura de la roca, las cantidades adicionales, en la amplificación de las células ciliadas externas que están en el oído, amplifica las ondas. Por ejemplo, en la arañita, en contracciones peristáticas para la expulsión de la seda biológica. Disculpen. En la extrusión de polímeros, en el liberado de fármacos, en un mecanismo de difusión y, bueno, en la sangre humana. Yo me voy a basar principalmente en este artículo, que es el control viscoelástico de frecuencias con oclusiones. Este artículo estudia la permeabilidad dinámica, las oclusiones periféricas y centrales, el gradiente de presión pulsátil y las series de Fourier y la sangre humana en dos sistemas, en los sistemas donde hay una reducción del diámetro y la oclusión donde está en el centro y el fluido pasa por el ánulo. Mi contribución aquí serían la hipercolesterolemia y el efecto Rouleau. En estos otros artículos, lo que cambia sería que estudian las geometrías rectangulares y cilíndricas. En también estudian las venas elásticas e inelásticas. Podría ser otra variante.
En este otro, la variante es el sistema 2D, y en este otro vamos a utilizar los datos experimentales. Bueno, sabemos, un fluido es una sustancia que se deforma cuando se somete a una tensión cortante tangencial. La viscosidad es una propiedad intrínseca de los fluidos, que es la resistencia de un fluido a fluir. La resistencia que tiene un fluido a fluir. Y este varía con la temperatura y la presión. Un fluido newtoniano es directamente proporcional a la rapidez de deformación es el que dice que la viscosidad es directamente proporcional, como se puede ver en esta grafiquita, con su rapidez de deformación. Por ejemplo, en la clara del huevo, cuando la batimos muy rápido, se hace más espesa. Otro fluido no newtoniano sería la miel, que es un fluido súper viscoso. Aquí tengo otra grafiquita donde se puede mostrar de en medio es un fluido newtoniano, donde es proporcional el esfuerzo cortante a la velocidad de corte. Y estas otras líneas, por ejemplo el de Bingham, el pseudoplástico, todos estos del dilatante son no newtonianos. Quiere decir que no son proporcionales. La sangre, ¿por qué es un fluido newtoniano? Bueno, depende de tres vertientes: las interacciones moleculares, las propiedades viscoelásticas, el rompimiento y formación de unidades estructurales por efecto de la presión pulsátil. Aquí en esta grafiquita de rapidez de deformación con viscosidad, vemos tres tiempos: S1, S2 y S3. Aquí está estructurado, luego hay una deformación rápida, y es donde se empieza a deformar el fluido, y al final está completamente destruida. Mi trabajo se va a basar en este punto, donde es a bajas deformaciones, donde está S1. Entonces, por eso lo vamos a clasificar en newtoniano. Los flujos oscilatorios están divididos en flujo pulsátil y flujo vibrátil. El flujo pulsátil es donde el gradiente de presión no es constante. Da una... en el flujo vibrátil, la presión sí es constante, y aquí lo que está oscilando es el tubo. El tubo es el que se está moviendo, y aquí está estático. Lo que se está moviendo es la presión. El flujo volumétrico en un cilindro. Bueno, como ya les había explicado, en nuestro sistema A, que es donde está el fluido, pasa por el centro y hay una reducción del diámetro por el colesterol. Vamos a utilizar la ecuación de Hagen y Puiseux, en donde dice que los efectos inerciales son despreciables. El fluido tiene una viscosidad constante. Los efectos gravitacionales son despreciables. El estado es estacionario, quiere decir que no depende del tiempo. Los tubos son inelásticos. El flujo es isotérmico, quiere decir que su temperatura no cambia, y el fluido es incompresible, quiere decir que su densidad tampoco cambia. Q representa el flujo, que viene dado en volumen entre unidad de tiempo. Y esto sería nuestra fluidez, que es el inverso de la viscosidad.
y sería en pascales por segundo. Esta es la diferencia de la presión con respecto a Z. Para el flujo volumétrico en una corona circular, es donde el fluido pasa por fuera y la oclusión está por dentro. Este es el sistema B, igual con longitud L, con longitud L, el radio R1, el radio R2. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar, igual la de Hagen y Poiseuille, pero aquí ya estamos considerando los dos radios, igual con las mismas condiciones, efectos inerciales despreciables, fluido con viscosidad constante, los efectos de entrada y salida igual son despreciables, tubos inelásticos, isotérmico y fluido incompresible. Los objetivos es estudiar y entender desde el punto de ingeniería química el comportamiento del flujo volumétrico en un fluido en una oclusión periférica y central. Los particulares serían calcular la función de transferencia compleja del sistema en función de las propiedades materiales, viscosidad y elasticidad del reloj, proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de describir la física del sistema, usar el modelo resultante para caracterizar el rol de la elasticidad del reloj y las fases viscosas, hematocrito y plasma sobre las curvas resonantes del sistema, utilizar los datos con colesterol con el fin de obtener la respuesta dinámica lineal del sistema. Hipótesis: si el efecto de incorporar el gradiente de presión pulsadil modifica el flujo, entonces este dependerá de las propiedades materiales geométricas del sistema y de las características del pulso. Aquí podemos ver una imagen como en otra de frente. Espero que sí se pueda apreciar esta. El círculo amarillo representaría el colesterol, el circulito rojo representaría la sangre, y esto sería nuestro R1, R2. Este es el que les mencionaba, el reloj. El reloj son eritrocitos que se apilan. Esta sería la contribución de este trabajo. Aquí es el segundo sistema en donde el flujo pasa por fuera y la oclusión está en el centro. Igual vamos a incorporar el reloj. Este es el esfuerzo total el esfuerzo del hematocrito, de la presión, más el reloj. Vamos a utilizar los datos riométricos de la sangre de este artículo, que es control viscoelástico del fluido en frecuencias con oclusiones. Mi trabajo futuro sería llegar al modelado matemático de las variables adimensionales y extender este trabajo para un fluido no newtoniano, tomando en cuenta la contribución del reloj y las características inerciales del fluido. Hasta ahorita solo tengo la investigación bibliográfica. Para el siguiente seminario ya tendría yo que tener el modelado matemático en función de transferencia compleja, las variables adimensionales, mínimo. Tal vez si se pueda la simulación. Y estas son mis referencias. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho, Jocelyn, tu exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a su compañera, recuerden que pueden levantar la mano o bien utilizar su micrófono o también por medio de chat pueden hacer una pregunta. Entonces, si alguien quiere... sí, adelante, doctor Emilio, por favor. Primero que nada, agradecerte, Jocelyn, por presentarnos el trabajo. Obviamente que este es el inicio del trabajo y hay que pulir varias cosas, pero siempre si te hubiera dado un año en el trabajo, siempre lo haríamos hasta los últimos días. Tenemos que exponernos, tenemos que hacerlo y es importante presentar este tipo de eventos para que nosotros nos salgamos del nicho de confort y empecemos a trabajar más. Eso es importante, siempre exponerse, siempre.
Ese es el gran mensaje de estos seminarios, que siempre hay que salir del nicho de confort. Y es lo que tú estás haciendo, te estás saliendo de cosas que son diferentes, estamos metiéndonos a cuestiones muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, los temas que trabajan el doctor Fausto, el doctor Luis Medina, son temas muy complejos porque hibridan, también el doctor, bueno, maestro de ingeniería Luis, porque hibridan matemáticas, física, química, biología y medicina, ¿no? Aquí hay varias cosas que no se precisaron y quiero preguntarte. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Cuál es el objetivo primario el que estuvimos trabajando durante toda esta semana? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Las venas con oclusión ¿Qué periférica sería y coronaria. periférica? Periférica y central. ¿Periférica qué sería? Más o menos. Periférica, dime eso. ¿Qué sucede ahí en la periférica? En la periférica hay una obstrucción del colesterol en las paredes. O sea, se engruesan las paredes, ¿no? Se van a Sí. engrosar las paredes y disminuye el radio. Entonces es como si tuvieras el flujo en un tubo. Las paredes se van a engrosar. ¿Pero es el colesterol o es otra cosa que permite que el colesterol se meta ahí? El colesterol por efecto del calcio, por el exceso del calcio. Eso lo comentó alguna vez el doctor Luis, el doctor Fausto, que es el calcio el que nos permite poner esas cuestiones. Bueno, yo sí quisiera que la segunda, el segundo sistema sería, uno es el periférico y otro es el central. ¿Qué sucede en el central? En el central ahora la oclusión es, el flujo pasa en el ánulo. En el ánulo es como si tuvieras un tapón en medio y pasa por la parte de la corona circular, ¿ok? Como si fueran dos tubos concéntricos. Exactamente. Entonces eso es básicamente lo que vas a hacer. Ahora, estos temas, tú presentaste cuatro investigaciones, una en Physical Review E, otra en Physical Review Letters, son revistas de mucho prestigio. ¿Cuál sería la contribución que vas a tener? Exactamente, ahí sería el sistema. Uno es un tubo y el otro es esto. Estas son tus contribuciones, las que tienes ahí en amarillo, las que pasaste. A ver, sería eso es donde te vas a basar. Entonces, lo que tú quieres hacer es estudiar esto, y ya se estudió con estos autores, con la función de transferencia. Tienes que calcular una relación entre el gradiente de presión y el flujo. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál sería la contribución que vas a tener en tu tesis a nivel licenciatura? ¿Cuál sería la contribución que vas a meter? Voy a retomar este artículo y voy a considerar la elasticidad del rouleau y la hipercolesterolemia. Ok, entonces la elasticidad del rouleau y la hipercolesterolemia vienen los datos reométricos que ya los calculó el grupo del doctor Luis, Fausto y todos, bueno, ellos, te los digo porque ellos son la gente que empezó con esto y fue muy exitoso esa caracterización reométrica. Vámonos al modelo que estás presentando, al modelo que hasta el final estás presentando, donde sumas todo, donde sumas todo. ¿La de los esfuerzos? Sí, esfuerzos. Ahí. Entonces el esfuerzo total, ¿el primer esfuerzo a qué está asociado? ¿Dijiste? Al hematocrito. Hematocrito. ¿El segundo a qué está asociado? A la presión. No, plasma. Al plasma. Al plasma, que es el solvente. ¿Y la otra? El rouleau. Ok, el rouleau, ¿cómo lo estás aproximando? O sea, esa columna que tú tienes de rouleaus, que la estás mencionando y gráficamente en el lado derecho estás viendo estás asociando esa columna que se atrae por cuestiones electrostáticas, forman una pila, que es lo que tienes ahí. Esa pila la puedes ver como un sólido. ¿De qué tipo vas a aproximar eso? ¿Qué significa GR y omega? Bueno, gamma, sin punto. Porque los otros son newtonianos, NDH, NDP, son fluidos newtonianos. Ese GR gamma, ¿qué es, básicamente? Esa contribución, ¿qué sería? Para tomar en cuenta la elasticidad. Es la elasticidad. Exacto. Y es un sólido de Hooke. Entonces,
En la primera aproximación estás suponiendo que los eritrocitos, que son las donitas, las estás asociando con un fluido. El plasma, que son los electrolitos, con un fluido newtoniano. Y la parte de ese agrupamiento la estás simulando como un sólido hookeano, un sólido elástico. Y tu trabajo solamente es válido en el régimen ¿de qué deformaciones? De bajas. De bajas. De bajas, porque el rouleau se presenta cuando tienes coagulación, cuando tienes ese tipo de sistemas, porque son efectos electrostáticos. Entonces, este trabajo solamente es válido en esa cuestión. Alguna vez el doctor Luis Medina nos hizo favor de comentarnos que quizá el plasma no sea ni siquiera newtoniano, porque tienes una contribución de electrolitos y ahí tienes un flujo electrosmótico en las paredes. Entonces, lo que está haciendo el doctor Ricardo es este mismo sistema, pero trabajándolo como un fluido de Maxwell. Maxwell en el hematocrito, Maxwell en el plasma y la parte del sólido elástico con esta aproximación simple, ¿no? Y de eso vamos a trabajar en esto. Bueno, hay cosas que se tienen que plantear, se tienen que mejorar, pero te felicito porque es así como se empieza. Se debe de empezar. Qué bueno. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, profe. No, a ti. Gracias, Luis. No, al contrario, gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que pueda hacerle a su compañera, es perfectamente bienvenido. Recuerden, pueden preguntar por el chat, activando su micrófono o bien levantando la manita en la sección de participantes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan los demás, Jocelyn, te felicito. Es tu primera exposición, lo hiciste bastante bien. La cantidad de texto, las imágenes y todo me parece adecuada. De hecho, la manera en que la presentaste me pareció interesante. A lo mejor tus compañeros podrían intentar lo mismo. De primero presentar lo novedoso, lo que vas a hacer. Y luego, bueno, pues ya aunamos a la introducción, objetivos, etcétera. Me parece una manera interesante de presentar. Por otro lado, sí hay varios errores de dedo. Por ejemplo, en algunas ocasiones no escribes bien rouleau. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, el esfuerzo que estás expresando, pues es el esfuerzo total y es un tensor de segundo orden, ¿no? También esa notación hay que mejorarla porque recuerda que pues son formalismos que hay que seguir de la matemática. ¿Qué más? ¿Las ecuaciones que nos mostraste están en amarillo, las obtuviste o ya son directamente del artículo? Eso sí, no me quedó muy claro. ¿Cuáles? Las ecuaciones que presentaste de la velocidad en función de los gradientes de presión. Es el flujo volumétrico, sí. ¿Está? Exactamente. ¿Esas tú las obtuviste o? No, estos son del artículo. Ah, ok. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia del primer flujo volumétrico de la ecuación de Hagen y Poiseuille y esta que estás presentando? ¿Cuál sería la diferencia que tú notas a priori de estas dos ecuaciones? Pues en esta solo sería un solo tubo para el sistema A. Ok. Y para el sistema B serían dos tubos concéntricos. Ok. ¿El efecto del gradiente de presión en ambos sistemas es el mismo? No. No, ¿verdad? Actúan de No. distinta manera. Hay que analizar bien esas ecuaciones, ver la expresión para cada sistema y compáralo de manera cualitativa. Ya son trabajos que se han hecho, pero siempre hay que entender bien la física del problema, ¿no? Sí, de hecho en el artículo menciona que se recupera más en la central. Exacto. Eso es importante, fíjate. Ese tipo de observaciones son importantes. Siempre hay que
sacar jugo de las ecuaciones que uno obtiene. No perder el sentido físico y siempre sacar la mayor cantidad de información posible. Esa sería una pregunta. Otra pregunta, Jocelyn, ¿tú estás considerando un flujo pulsátil y un flujo vibrátil? ¿En cuál de esos términos, de esas ecuaciones, eh, estaría inmerso esos efectos? No, solo en el pulsátil. El vibrátil lo usé para definición, nada más. Ok. En el caso de la presión pulsátil, ¿en qué término en esa ecuación recaería el efecto de lo pulsátil? Mm, ¿Podría ser en el flujo? Y bueno, el flujo es, digamos, la consecuencia integral, ¿no? De todo. Pero si te fijas, en ambas ecuaciones está el término menos gradiente en dirección z de p. Ese gradiente de presión, pues Ujú. precisamente es donde vas a meter tu presión pulsátil. Va a ser en ese término precisamente. Este. En amb- Exactamente. En ambas ecuaciones te encuentras con ese término de gradiente de presión. Ujú. ¿Ok? Entonces ya vas a adicionar las ecuaciones y vas a ver el efecto de las mismas. Ya por último, para dejar participar a los demás, este, hablabas de curvas resonantes. ¿Eso qué significa, Jocelyn? ¿En esta? Creo que te referías hasta el final en tu trabajo por hacer. Está casi al final, exactamente. ¿En el trabajo futuro? Creo que es la siguiente. A ver si me puedes cambiar. Hablabas de obtener unas curvas resonantes. ¿Qué eso qué significa? ¿O para qué lo vas a usar? Mm, ¿Curvas resonantes? Sí, creo que estaba al principio, no me acuerdo, pero sí lo llegaste a mencionar, de que vas a obtener unas curvas de resonancia. Creo que solo mencioné las ondas, ¿no? ¿Esta? No, profe, no sé de cuáles curvas me habla. Bueno, pues ahí toca investigar esa parte. Ok. Estas curvas resonantes son frecuencias naturales a las que gira un material, a las que está sometido un material y bueno, está relacionado con el flujo, ¿no? Entonces, o si no vas a tocar ese tema, pues no hay que ponerlo, ¿no? Porque sí mete un poquito de ruido al trabajo. Y pues bueno, ya de mi parte sería todo. Gracias, Jocelyn. Me pareció buena exposición y te felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Adolfo Montoya levantó la mano. Adelante, Adolfo, ¿tienes una pregunta? Hola, hola. Gracias, profe. Primero que nada, quería felicitarte, Jocelyn. Es una muy buena exposición para ser tu primera. Sé que no es fácil estar aquí presente, ¿no? Pero ahora es que en el ámbito de ingeniería tenemos que tener muy claro lo que son las dimensiones. Y mencionaste, ahora es que hay un pequeño error, ¿no? En la fluidez. ¿Qué dimensiones tiene la fluidez? Cuando dije las unidades, Sí, sí, dije las que dimensiones. era Pascal por segundo. Pero sabemos que ¿Y qué unidades tiene la viscosidad? En tipo aire. Es que este es el inverso de la viscosidad. Hay que checar bien esas unidades, porque sí, estaríamos cayendo ahí en algunas cosas, ¿no? Solamente eso. Ok, gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Aquí en el chat, la profesora Dominga dice, observación. Las gráficas siempre llevan las variables y unidades y la fuente de dónde vienen esas gráficas. Sí, de hecho es una observación muy importante. Uno siempre que muestra alguna imagen o alguna gráfica, lo primero es la fuente, de dónde se toma, ¿no? Lo segundo es que debemos de explicar siempre que hay en el eje de las X, el de las abscisas, y en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, ¿no? Eso también es muy importante, va dirigido a todos, incluyéndome, por supuesto, porque de repente ahí se me olvida citar alguna imagen. Es muy importante siempre citar el trabajo original, si lo vamos a tomar, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta, observación que quieran hacerle a su compañera Jocelyn Escobedo? Si me Cualquier permite, Luis, por Sí, favor. sí, adelante, doctor, por favor. Para hacer la primera presentación es bastante buena. Jocelyn, te felicito. Gracias. Sí tienes, como dice Luis, algunos errores de dedo. Por ejemplo, allí donde pones hipótesis, te faltó por algunas comas. La presentaste de una manera muy, muy rápida la hipótesis. Entonces, valdría la pena que corrigieras o replantearas la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si la puedes poner, dice, si el efecto de incorporar un gradiente de presión pulsátil modifica el flujo, pues sí lo va a modificar, ¿no? Entonces, dependerá de las propiedades materiales, geométricas del sistema y de las características del pulso. ¿Qué pulso? Entonces, está un poquito como que mal redactada por ahí, ¿no? Entonces, eh, trata de corregir esa hipótesis. Por lo general todo está bien presentado. Las preguntas que te hizo Luis son muy buenas. ¿Dónde vas a incorporar? Pero eso ya me imagino que durante el transcurso del desarrollo de tu tema vas a ir conociendo lo del flujo pulsátil. También tengo una duda. En tus curvas de viscosidad que vas a utilizar la sangre, Ya cuál es. en las curvas de viscosidad que tú dices que vas a tomar nada más la parte newtoniana, ¿ok? Ok. ¿Qué trastorno eh, te da comportamiento newtoniano en la sangre para que tenga oclusión? O sea, no sé, no lo mencionas, pero imagino que estás pensando en personas que tienen hipercolesterolemia, ¿no? Alto nivel de colesterol. Ahora, no necesariamente las personas que tienen alto nivel de colesterol tienen en las curvas de flujo un comportamiento newtoniano, ¿ok? Tú estás asegurando que tienen comportamiento newtoniano. Entonces, valdría la pena mostrar tus datos de tus referencias que vas a tomar para tu estudio, cuáles y a qué condiciones están obteniendo esos valores de viscosidad, ¿no? Porque aquí como que nos lo dejas así como que eh, crean en lo que yo estoy mostrando, pero necesitan evidencia. No quiero ver las evidencias de los artículos que estás tomando o de los datos del grupo que vas a tomar, ¿sí? ¿En qué casos tienes ese comportamiento newtoniano a bajas velocidades de cizalla para que se presente la oclusión en las venas, ¿ok? Ok. Entonces, porque pues no sabemos dónde se va a presentar oclusión o dónde va a presentar esas acumulación de colesterol en el centro, como dices tú, ¿no? Va a ser dos fluidos concéntricos prácticamente en la vena. Ahora, otra pregunta que tengo aquí, no me quedó claro, la oclusión en las venas o en las arterias, ¿es un tubo rígido o un tubo flexible? ¿Cómo lo vas a estudiar? Rígido. Por ahorita rígido. Ok, muy bien. Entonces ya por último, en la conclusión, ¿sí podemos verla? Por No favor. puse conclusión porque todavía no tengo. Bueno, ahí en donde pones, ahí, trabajo, cronograma de trabajo. Dices interpretación biológica y médica. ¿Qué diferencia hay entre interpretación biológica y médica? ¿A qué te refieres con eso?
Pues a complementar las dos ramas. ¿No? Bueno, pues ahí te queda de tarea esa pregunta porque pues, como que lo pusiste así, cronograma de actividades. Al último, interpretación biológica y médica de tu trabajo, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra, no? Por favor. En lo Ok. general, pues te felicito, está muy bien para hacer tu primer seminario y toma en las consideración las preguntas que te hizo Luis, ¿no? Sobre todo esa de flujo pulsátil, dónde está, dónde va a estar incorporado en tu modelo de flujo. Pues por mi parte es todo. Gracias, Luis. Felicidades. Gracias. Gracias, doctor Luis, por la intervención. Aquí en el chat tienen otra pregunta. Daniel M. Serrano Martínez dice, ¿qué aplicaciones tendría un estudio de esta naturaleza? Creo que había que definir eso. Nos menciona Daniel. No sé si gustes responder. ¿Qué aplicaciones tienen qué? Repito, ¿qué aplicaciones tendría un estudio de esta naturaleza? Creo que habría que definir eso. Nos menciona Daniel Serrano. ¿En la industria? ¿O para trabajo futuro? Me imagino que Daniel se refiere a qué implicaciones o qué consecuencias tiene tu trabajo en la manera en Ok. que lo estás analizando. ¿Cuál sería la consecuencia principal? Mm, pues sería otra... primero, entender cómo funciona el, el flujo con la sangre con oclusión. Y así poder proponer una ayuda para las personas con hipercolesterolemia o alguna otra patología similar. Sí, gracias, Jocelyn. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Creo que Dice, también ahí sería complementar que puede servir para el diseño de válvulas cardíacas, ¿no? Por ejemplo. sí, estoy de acuerdo. De hecho, estás analizando el flujo. Ese flujo es útil para cálculos de factores de fricción y de demás, ¿no? Recuerda, debe de haber una conexión con la ingeniería, ¿no? En este caso estás calculando perfiles de velocidades, flujos, y por lo tanto puedes calcular otras cosas, ¿no? Para diseño de equipo, diseño de válvulas, etcétera. Aquí en el chat dice Daniel, ok, gracias, buena presentación, dice Daniel. Por otro lado, Luis C. levantó la mano. Adelante, Luis, ¿quieres intervenir? Sí, muchas gracias. Buenos días. De entrada, muy buena presentación. Estuvo, pues por lo menos para mí que no estoy Gracias. tan, tan como metido en esta parte de la radiología. Tengo idea, pero creo que esto abre un panorama y la verdad me dejó bastantes como cuestiones, porque la primera que me deja es, comentas que querías generar o la intención era generar un modelo matemático, ¿no? Supongo para interpretar la física del fenómeno que que nos presentaste, bueno, de los dos fenómenos que presentaste. Entonces, mi pregunta sería, ¿la intención es solamente conocer el fenómeno o la intención, o más bien sería esto, la antesala como para para que se junte con alguna otra disciplina y pueda, no sé, generar alguna solución para este problema? Y si sí, ¿cuál sería, o sea, y en el caso de que así sea, no sé si sepas cuál sería el paso intermedio entre conocer el modelo matemático a través de todo lo que ya nos has mostrado y, por ejemplo, pasarlo al campo de la medicina. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ok, creo que fuiste muy rápido. A ver, por partes. Primero sería entender a nivel laboratorio cómo funciona, hacer su modelo matemático respectivo y ahora sí ya poder
una vez que ya tengamos bien pues todos los parámetros, pasarnos ya al lado a la rama de la medicina, ¿no? ¿Sí era eso? Sí, bueno, pero digamos, yo tengo esta idea, no sé si sea Ajá. correcta, que por ejemplo tú vas a generar o la idea es plantear eh, Sí, un modelo algo más. que describa, ¿no? Ajá. Que describa cómo se Entonces, está comportando. ¿se está cortando? Bueno, ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo perdón. funciona? Más bien, la idea sería, tienes el modelo matemático, ¿hay algún paso intermedio para que este modelo matemático pueda servir al campo de la medicina? ¿Hay algún paso intermedio? Pues es que, por ejemplo, en mi trabajo yo lo estoy considerando en un tubo rígido, pero las arterias no son tubos rígidos. Hay que considerar más. Hay que considerar permeabilidad, que son inelásticas, que cambian su diámetro. Eh, entonces, para poder hacer todo eso, primero hay que entender esta parte. Muchísimas gracias, excelente ¿Sí? ¿Sí, presentación. sí me explico? Sí, 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 sí. sí, de verdad. Bueno. Sí, me permite tantito complementar esa respuesta. Primeramente, lo que queremos es entender y explicar de forma matemática todo lo que está ocurriendo, toda la física que está ocurriendo dentro de nuestro sistema, con ciertas condiciones. Por eso estás poniendo estas condiciones de fluido y estas condiciones del sistema, ¿no? Es decir, que nuestro radio se va a hacer más chico y va a haber una oclusión en el centro. Dado a esa naturaleza, es que ya se puede representar físicamente en cuestión laboratorio para así ya después llevarlo a la rama de la medicina. O sea, nosotros estamos aquí poniendo nuestras condiciones de sistema para replicarlas físicamente. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias Luis y Adolfo. Efectivamente, lo que se hace aquí es un estudio básico y luego ya se empieza a aplicar, como ya se había mencionado, para el diseño de, por ejemplo, válvulas cardíacas. Eso, digamos, es el puente con la ingeniería biomédica, ¿no? Por ejemplo. O se usan pruebas reológicas para diagnosticar pacientes. Esa sería la aplicación directa en medicina, por ejemplo. Y sí, efectivamente, estos son estudios más detallados que posteriormente se pueden aplicar a otras cosas. Y los medios o los puentes es, por ejemplo, flujo volumétrico, velocidad promedio, etcétera. Y ese es el puente con otras disciplinas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario que quiera hacerle a Jocelyn? Es bienvenido, puede ser por chat o bien por micrófono. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pues bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, termino ya nada más con una última pregunta, Jocelyn. La sangre, ¿qué tipo de fluido newtoniano inelástico es? Mm, Esa se la debo, profe. Bueno, pues hay que estudiarle. De hecho, lo presentaste. Hay una grafiquita donde tienes viscosidad contra rapidez de deformación. Ujú, Y ahí sí, tienes tu no se me ocurrió clasificarla. exactamente. Bueno, en este caso, Esta, ¿no? exacto, exactamente. ¿Qué tipo de fluido sería? Ahí ya que tienes ahí tu diagrama.
Ese es esfuerzo contra rapidez de deformación. En tu caso sería un fluido pseudoplástico o adelgazante, ¿verdad? Cuyo esfuerzo, cuya viscosidad disminuye conforme aumentas la rapidez de deformación, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Toda la sangre se comporta así hasta este momento, al menos de los seres humanos. Y pues bueno, es algo importante que debes de conocer. Si no hay más comentarios, más observaciones, entonces Sí, 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 y nada más por último. Eso que acabas de decir, Luis, es importante porque es lo que mencionaba, mostrar una curva de viscosidad versus velocidad de cizalla de los datos que va a tomar para su modelado, ¿no? Entonces, sí valdría la pena ver en qué rango de velocidad de cizalla se comporta como newtoniano, luego adelgazante y luego newtoniano otra vez en pacientes que tengan trastornos de colesterol o hipercolesterolemia. Entonces, esas curvas me gustaría, si las puedes presentar al próximo seminario, para ver el comportamiento que tiene de los que vas a modelar, ¿no? Okay. ¿Qué niveles de colesterol tienen, por ejemplo? ¿Okay? Y como decía el doctor Edson, es el esfuerzo que tienen los eritrocitos, el esfuerzo que tienen por ahí el plasma, para ver qué valores vas a utilizar. ¿Ok? Ok. Bueno, pues excelente pregunta, Luis. Muchas gracias. Felicidades, Jocelyn, nuevamente. Hasta luego. Luis, Luis, sí, perdón, sí, ¿me adelante. escuchas? Sí, ¿Me adelante. permites nada más hacer un comentario rápido? Por supuesto, gracias. Sí. Agradecerte, Jocelyn, por la exposición. Nada más un comentario ahí, lo que está diciendo Luis. Sí hay resonancia, ¿eh? Sí hay resonancia. Y lo vamos a estudiar a través de la transformada de Fourier. Por eso vamos a calcular la función de transferencia. Y la resonancia entre qué y qué. Entre el gradiente de presión y el flujo. Esa es la variable de entrada y la variable de salida. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí me escuchas? O sea, sí. Entonces, sí, efectivamente la pregunta que hiciste estuvo muy bien encaminada y la que hizo el profesor Luis en el sentido, bueno, el doctor Luis Medina, que fue que sí es resonancia, porque lo que vas a analizar ahí es la respuesta a un ruido proveniente del gradiente de presión y el flujo, porque una de las cosas que motivó este trabajo fue la pregunta que hizo el doctor Luis en el seminario pasado, donde cometimos varios errores, pero gracias a esos errores pudimos avanzar en comprender varias cosas. El flujo pulsátil, hay fluidos que su sangre se vuelve tan poco adelgazante, por ejemplo, en la cirrosis hepática, que básicamente lo consideramos como un fluido de Maxwell, es decir, pasamos de un adelgazante a un fluido que tiene elasticidad, pero su viscosidad es constante. ¿Cómo se analizan esos fluidos en términos del gradiente de presión pulsátil y el flujo? A través de la función de transferencia. Ahí no tenemos aumentos, el aumento es cero. Lo que vas a analizar tú en tu trabajo es el inicio del efecto a través de la función de transferencia. Y lo que queremos estudiar ahí es redes en el sistema circulatorio. Por eso lo analizamos en el régimen de viscoelasticidad lineal. La primera parte, como dice el doctor Luis, es entender la parte newtoniana, que es una viscosidad constante. La segunda es meter la elasticidad a través del modelo de Maxwell. Y la tercera sería ver las oclusiones, pero con un modelo viscoelástico no lineal. Entonces, sí, efectivamente vamos a hacer eso. Los datos de sangre que vienen en esos artículos solamente reportan datos de sangre de viscosidades y tiempos de relajación. No presentan curvas en donde se muestra el esfuerzo y la rapidez de deformación. Por eso el trabajo que hizo el doctor Luis con el doctor Fausto, que se publicó en el 2015, ha sido muy exitoso porque son los pioneros de mostrar el efecto del colesterol en la sangre con diferentes niveles, bajo, medio y alto, que viendo a un médico me dice que solamente hay niveles bajos y altos. Entonces es importante que veas eso. Algunas cuestiones se tienen que trabajar
perfectamente. La sangre, dependiendo en qué nivel del cuerpo estés analizándola, cambia su comportamiento reológico, pero por lo regular es adelgazante al corte. Eso es general. Tú estás analizando en el régimen de bajas deformaciones, es inelástico, es newtoniano para entenderlo. Y la idea es que ese trabajo base presentes eso. Es lo que vamos a tratar de contestar. Todas estas preguntas que nos hicieron, nos falta trabajar y estudiar para contestarlas. Pero tenemos que ser muy precisos en la información que damos. No es todo lo que estés ahí, por ejemplo, que te pregunta Adolfo, la fluidez, ¿qué unidades tiene? Inverso de viscosidad Pascal segundo. Eso tenerlo claro. Fluido newtoniano, fluido no newtoniano. Tenemos que enfocarnos. Y obviamente que cuando uno expone, es cuando se da cuenta de que lo que tiene que aprender a controlar son esos nervios, esa cuestión de decir, esto lo estudié, así lo digo, pero obviamente que uno siempre lo expone solo y sin presión, y lo que queremos que ustedes estén acostumbrados es que en cualquier lugar puedan decir las mismas respuestas también, como si no tuvieran público. Por eso es importante que te acostumbres. ¿Ok? Entonces está muy bien. Pues yo quiero darle las gracias a todos por todas las preguntas, ¿no? Luis, y muchísimas gracias, como siempre, por su asistencia. Es importante que generemos este tipo de trabajos, este tipo de foros, ¿no? Gracias, Luis. Al contrario, doctor, muchas gracias por su intervención. Ya saben, vamos a tener más seminarios en las mismas fechas. El próximo viernes también va a ser un seminario a la misma hora. Y por favor, esperemos su asistencia. Esperemos que haya sido de su agrado y entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jocelyn. Perfecto. Excelente. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, Luigi. Gracias, doctor Luis Medina. Gracias. Gracias a todos, a la maestra Domi, a todos los que están aquí, a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, maestra. Buenas tardes.